Bien, entonces vamos a continuar con la clase de arritmias. El otro día platicamos de las arritmias en relación a su sitio anatómico de donde se generan. Y hablamos de las arritmias del nodo sinusal, auricular, del nodo auriculoventricular y a nivel ventricular. Y ahora vamos a hablar, para terminar el tema de las arritmias en relación al tiempo de presentación, que es un tema cortito y vamos a irlo explicando. Entonces, las arritmias en relación al tiempo de su presentación los vamos a dividir en dos: las contracciones o latidos de escape y las contracciones prematuras. Las contracciones de latido de escape las vamos a dividir en auriculares, de la unión y ventriculares, y las contracciones prematuras, a su vez, en auriculares, de la unión y ventriculares. Entonces, comenzaremos hablando con escape. El escape se describe como la respuesta de un foco de automaticidad a una pausa en la actividad del marcapasos que va llevando el ritmo. ¿Qué quiere decir? Que el marcapasos natural, por ejemplo, el nodo sinusal, deja de mandar el estímulo y entonces, como existe una pausa sin actividad eléctrica, entra a rescatar un tejido con una frecuencia menor que el nodo sinusal. Y ese puede ser la aurícula, puede ser el nodo auriculoventricular o puede ser a nivel ventricular. Entonces tiene que existir ante un escape una pausa. Cuando es un momento único en el cual hay una pausa, entra un latido único de rescate y después regresa a su ritmo normal, le llamamos latido de escape. Es algo que es transitorio. Cuando es algo que es persistente y que se mantiene un ritmo de rescate porque el marcapasos que llevaba el ritmo falló, le vamos a llamar ritmo de escape. Y a su vez lo vamos a definir como auricular, de la unión y ventricular. Entonces, para que nos quede un poquito más claro esto, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de un latido de escape auricular. ¿Qué quiere decir? Que tenemos nosotros un ritmo sinusal en los primeros 3 latidos, como se ve en este trazo, aquí, con su onda P, su QRS, su onda P, su QRS, su onda P, su QRS. Pero llega un punto en el que hay un problema en el nodo sinusal, entonces existe una pausa, no se genera el estímulo auricular por el nodo sinusal, entonces, al no detectar un estímulo la aurícula, entra y da un disparo la aurícula, pero este disparo va en respuesta a una pausa que existió. Y lo que podemos identificar es que esta onda P que se está generando no en el nodo sinusal, sino en un marcapasos por debajo del nodo sinusal, es decir, en la aurícula, nos va a generar una onda P, pero de características morfológicas diferentes a las P sinusales, como vemos en los ciclos previos. Sí, el QRS será normal, será estrecho porque sigue estando por arriba del nodo auriculoventricular y será en respuesta a una pausa que existió por falla del nodo sinusal en este caso y que entra a rescatar la aurícula en este caso. Como estamos hablando de un latido de escape, quiere decir que después de este latido de rescate comenzará otra vez el paciente con su ritmo normal de base, que sería este de acá, porque solo hubo un latido único que entró a rescatar esa pausa que hizo nuestro paciente. Cuando tenemos nuestro estímulo sinusal y como vemos en estos 3 primeros latidos, y después hay un bloqueo del nodo sinusal y existe una pausa en el cual no hay estímulo eléctrico y no existe o no logra estimular la aurícula a rescatar al nodo sinusal, el siguiente paso será a rescatar el nodo auriculoventricular. Entonces, este me generará un complejo QRS estrecho, como vemos aquí, que es similar a los previos, pero si se fijan, no existe una onda P, porque no fue una despolarización generada por una célula de la aurícula, sino fue por una despolarización a nivel del nodo auriculoventricular.
Tendremos una pausa con un latido de rescate sin onda P, pero con un QRS estrecho. Y esto le llamaremos un latido de escape de la unión. Y repito, como es un latido de escape de la unión, me estoy diciendo que ante esta pausa entra a rescatar el nodo auriculoventricular, pero que los demás ciclos o los demás latidos posteriores a esto serán otra vez en un ritmo sinusal normal del paciente. Como tenemos en este ejemplo. Vean cómo en los primeros 3 latidos tenemos un ritmo sinusal, con su onda P, su QRS. Vean cómo existe una pausa sinusal aquí. Y como hay una pausa sinusal, quiere decir que aquí el nodo sinusal falló. Podría entrar la aurícula a rescatar, pero vemos que no hay onda P, entonces la aurícula no entró a rescatar. Y lo que estamos observando es un QRS de características similares al previo, estrecho. Entonces esto me infiere que es un ritmo es un latido de escape del nodo auriculoventricular o de la unión. Y ya después de fíjense cómo el paciente vuelve a entrar en su ritmo sinusal, tiene su onda P y su QRS. Entonces solo fue un latido de escape, en este caso, de la unión o del nodo auriculoventricular. ¿Y qué pasa cuando tenemos igual un ritmo sinusal, como se ven en estos 3 latidos, pero que existe un bloqueo del nodo sinusal? Entonces, este bloqueo va a generar una pausa eléctrica y por alguna situación no logra estimular la aurícula y después entraría al nodo auriculoventricular y este tampoco logra estimular o despolarizarse. Entonces, va a generar que el estímulo se genere ya a nivel ventricular, produciéndome un latido con una despolarización en forma de la despolarización de los ventrículos, que es un QRS ancho, como vemos aquí, y obviamente sin una onda P como tal. Como estamos hablando del latido de escape, quiere decir que nada más fue este latido de rescate y que después de regresará a su ritmo sinusal normal. Tenemos una pausa, en este caso sin onda P, y con un QRS amplio, ensanchado. Esto me habla entonces que estoy ante un latido de escape ventricular en este caso. Y que después de este latido de escape ventricular, regresará a un ritmo sinusal el paciente. Vean cómo irá generándose de mayor frecuencia a menor frecuencia los marcapasos para tratar de rescatar esa pausa o esa falla del nodo sinusal y dependiendo de las características de los tejidos del paciente, podrá entrar a rescatar la aurícula, el nodo o ya definitivamente a nivel ventricular. Siempre con una pausa previa. Esa es la característica de los latidos de escape. Como vemos en este ejemplo, vean cómo aquí tenemos una onda P, un QRS, estamos en un ritmo sinusal, hace una pausa sinusal, vean cómo aquí no hay una onda P como tal, por lo tanto me dice que puede ser un latido de escape o de la unión o ventricular, pero si yo encuentro que mi ventrículo, mi despolarización está ensanchada, esto me habla que va a ser un latido de escape ventricular. Y vean cómo después de este latido de escape ventricular, ya otra vez el paciente entra en un ritmo sinusal con sus ondas P y su QRS consecutivamente. Nos dice que fue un momento nada más transitorio, que generó la pausa, entró a rescatar el ventrículo y después regresó a su ritmo sinusal nuestro paciente. Cuando esto ya no es algo transitorio y es algo permanente, vamos a cambiar ya no decirle latido de escape, sino un ritmo de escape. Y dependiendo qué entre a rescatar, será el nombre que le pondremos. Por ejemplo, en este caso, tenemos que en los primeros 3 latidos, tenemos nuestro ritmo sinusal con su onda P y su QRS, como se ve aquí, que existe una pausa sinusal por un fallo del nodo sinusal y que entra a rescatar la aurícula, por lo tanto yo voy a ver una onda P con su QRS, pero que esta onda P es diferente morfológicamente a las P's del ritmo sinusal. Vean cómo en este caso está mellada la onda P y es de menor tamaño que las sinusales.
y que tendremos nuestro QRS estrecho. Aquí la característica, a diferencia del latido de escape auricular, es que hubo un latido de rescate o de escape, y el siguiente latido, otra vez tengo un latido de escape o rescate auricular, y así sucesivamente, por lo que yo lo podría denominar como un ritmo de escape auricular. Cuando tenemos ritmo de escape, la frecuencia estará determinada por la zona del corazón que esté llevando el ritmo de rescate. Por ejemplo, en este caso, que es a nivel auricular, será entre 60 y 80 latidos por minuto porque está llevando la batuta la aurícula. Cuando tenemos un ritmo de escape o de rescate de la unión, aquí la frecuencia ya no va a ser de 60-80, va a bajar entre 40 y 60 porque ya el nodo auriculoventricular es el que llevará la batuta, los complejos QRS estarán estrechos y no tendremos ondas P porque la batuta la estará llevando el nodo auriculoventricular. Como vemos aquí, en los primeros 3 latidos tenemos un ritmo sinusal normal, después tenemos una pausa sinusal, y fíjense cómo aquí no hay onda P y nuestro QRS es estrecho. Este me dice que es un ritmo de la unión o un ritmo del nodo auriculoventricular. Y después de vean cómo vuelve a ocurrir lo mismo. Estamos teniendo que no existe una onda P y que tenemos nuestro QRS estrecho, y vean cómo el intervalo RR, la frecuencia de tener un ritmo normal, una frecuencia normal, baja la frecuencia porque en esta situación la batuta la está llevando el nodo auriculoventricular, el cual mantiene frecuencias más bajas que la aurícula y que el nodo sinusal, entre 40 y 60, y podemos definir que estamos ante un ritmo de escape de la unión, entre 40 y 60 latidos por minuto. En cambio, cuando falla el nodo sinusal, falla la aurícula, falla el nodo auriculoventricular, entonces el ritmo cae a nivel del ventrículo. Entonces, como se ve aquí, nosotros veríamos que una frecuencia muy baja, entre 20 y 40 latidos por minuto, con QRS muy estrechos, muy ensanchados, y que no tienen una relación la onda P con el QRS, como se ve en este caso, que hay P's, muchas P's, como si fuera un bloqueo completo de tercer grado, con QRS ensanchados, y que no existe onda P en relación al QRS. Podemos verlo así, donde sí podemos ver las P's, o también se pudiera ver de esta manera, en el cual tenemos frecuencias muy bajas, frecuencias ventriculares entre 20 y 40 por minuto, con QRS muy ensanchados, sin ondas P's francas. Entonces, también sería un ritmo de rescate o de escape ventricular. No hay ondas P's, QRS ensanchados, frecuencias bajas entre 20 y 40. Estamos hablando de un ritmo. ¿Por qué? Porque es sostenido, no es solo un episodio, es sostenido de un ritmo de escape ventricular. Entonces, esos fueron los latidos de escape. Entonces, cuando hablamos de ya sea latido de escape o ritmo de escape, estamos hablando de que existe una pausa y que por esa pausa eléctrica, por lo general del nodo sinusal, va a generar que otro marcapasos que lleva menor frecuencia que el nodo sinusal entrará a tomar la batuta, pero siempre existirá una pausa y después ya entrará el latido de rescate o el ritmo de rescate dependiendo del grado de disfunción que tenga el nodo sinusal. Y ahora hablaremos de los latidos prematuros. Aquí cambia la jugada. Aquí nos dice que se va a originar por un foco de automaticidad irritable que se va a descargar espontáneamente, produciendo un latido más temprano de lo esperado en el ritmo. ¿Qué quiere decir? Que se adelanta en el tiempo. Ahora no vamos a ver una pausa, sino que vamos a ver que el latido se adelanta en el tiempo. Y esto lo vamos a dividir en latidos auriculares prematuros, latidos de la unión prematuros y latidos ventriculares prematuros. ¿Y estos por qué se generan? Los focos auriculares y de la unión pueden irritarse o incrementar su excitabilidad por problemas que nos generen exceso de epinefrina o de norepinefrina, por presencia de consumo excesivo de cafeína, de drogas como anfetaminas o cocaína o algún otro estimular beta 1, el exceso de digitálicos y etanol, inclusive el hipertiroidismo. Podemos ver cómo muchas situaciones nos pueden dar un incremento de la excitabilidad a nivel auricular o de la unión.
En cambio, para que incremente la excitabilidad del foco ventricular, necesitamos muy frecuentemente estar ante hipoxia, o sea, bajo oxígeno, tener una hipocalemia o tener un trastorno patológico del músculo cardíaco, por ejemplo, una cardiopatía isquémica, una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada, una miocarditis, que me condicione un incremento de la excitabilidad ventricular y que se puedan generar estos latidos prematuros en el tiempo. Entonces, veamos cómo es un latido auricular prematuro. Los primeros 3 latidos son sinusales, tiene su onda P con su QRS estrecho, y vemos cómo el cuarto latido tiene una onda P que es diferente a las P sinusales. Esta onda P es diferente a las P sinusales. Punto 1. Punto número 2. Vean cómo el intervalo entre una onda P y la siguiente onda P es constante, y vean cómo este intervalo de esta P a esta P se acortó. Entonces, está adelantándose en el tiempo esta despolarización auricular con su despolarización ventricular, con su QRS estrecho. Entonces, esta es la característica de un latido auricular prematuro, el cual se adelanta en el tiempo y morfológicamente me va a dar P's distintas a las sinusales porque se está generando no en el nodo sinusal, sino en una parte del tejido a nivel de mi aurícula, como lo estamos representando aquí. Llega un punto en el cual este foco, como está con un incremento de su excitabilidad, va a generar una despolarización antes que la despolarización proveniente del nodo sinusal, y por eso me generará una onda P morfológicamente diferente y acortada en el tiempo, su intervalo PP y su intervalo RR. Y este incremento del automatismo puede ser único, como vimos en el trazo previo, o puede venirse de una manera cíclica, como podemos ver aquí. Y eso es lo que nos referimos como un bigemismo auricular. El bigemismo auricular nos habla de que tenemos un latido normal y que después tenemos un latido anormal de manera persistente. Uno normal, uno anormal, uno normal y uno anormal. Eso es la característica de un bigeminismo, en este caso auricular. Pero puede ser también que tengamos dos normales, como se ve aquí, dos latidos sinusales por uno anormal. Y esto le llamaremos trigeminismo auricular, dos buenos y uno malo, dos buenos y uno malo. Este sería un ritmo sinusal, y aquí tendremos un latido prematuro auricular. Pero son dos normales por uno anormal, y eso le llamaré trigeminismo auricular. Cuando son uno y uno, bigeminismo auricular. Y la contracción ventricular prematura quiere decir entonces que una zona de mi ventrículo va a estar con un incremento de su excitabilidad y va a generar que de repente despolarice al ventrículo de una manera temprana antes que llegue el estímulo que viene del nodo sinusal y nosotros veamos una despolarización característica ventricular, como vemos en este trazo. Tenemos nuestro ritmo sinusal en los primeros dos latidos y veamos cómo en el tercer latido, antes de que pudiera aparecer la onda P del nodo sinusal, aparece una despolarización proveniente del ventrículo, porque está muy ensanchada y no tiene ondas P, por lo cual podremos definir, ¿sí?, que esta es una contracción ventricular prematura. Cuando tenemos contracciones ventriculares o auriculares prematuras, ¿qué encontraremos? Encontraremos que es un latido único y que después ya empieza en su ritmo sinusal, a menos de que estemos ante un bigeminismo o un trigeminismo. Y aquí lo que estamos viendo, puede ser una contracción ventricular prematura única, o puede ser una contracción ventricular prematura que se venga en bigeminismos. Vean cómo se repite lo de la aurícula. Un latido normal y un latido anormal. Un latido normal y un latido anormal. Y así cíclicamente, lo que llamaremos bigeminismo ventricular en este caso. Y puede ser también trigeminismos. Podemos tener dos normales y uno anormal.
2 normales y 1 anormal. Y este le llamaremos trigeminismo ventricular. Si encuentro yo solo uno único, una contracción ventricular prematura nada más. Si encuentro 1 y 1, bigeminismo. Si encuentro 2 y después 1, trigeminismo. Si encuentro 3 normales y 1 anormal, sería cuatrigeminismo. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 contracciones prematuras ventriculares pegaditas una después de la otra, esto se llama dupleta. Es una dupleta ventricular. Doctor, y si tuviera 2 contracciones prematuras auriculares, igual sería una dupleta, pero auricular. Cuando se vienen más de 2, más de una dupleta, y tenemos una tripleta ventricular, eso le llamaremos ya taquicardia ventricular. Ya habíamos platicado esto la vez pasada. Cuando la taquicardia ventricular dura más de 30 segundos, se le llama taquicardia ventricular sostenida. Cuando dura menos de 30 segundos, es una taquicardia ventricular no sostenida. ¿Cuáles son las peligrosas? Las sostenidas. Las no sostenidas tienen menos riesgo. Sigue siendo delicado, pero tienen menos riesgo. Porque estas se asocian a un incremento de la muerte súbita cuando hacemos taquicardias ventriculares sostenidas.